¿Por qué da mejores condiciones Amazon o MediaMarkt que una tienda pequeña de electrodomésticos? Por volumen. Por volumen, Y allí, por las procesos. hostias te las pegas como panes y todas son económicas. Ningún banco dice, que el broker le cobra al cliente 5.000, voy a bajarle el precio. Hoy vamos a hablar con Xavi y Oriol, COO y CEO de OpenTeca. Vale, chicos, antes de hablar sobre OpenTeca, vosotros cómo decidís dar este salto, ¿no? Dejar vuestras vidas y completamente arriesgaros. Tampoco dejamos nuestras vidas. Continuamos viviendo, ya vivíamos antes y continuamos viviendo. Bueno, empieza tú, Xavi, si quieres. Nosotros nos conocimos en CaixaBank, de hecho, ¿no? Trabajábamos los dos en CaixaBank. 2016, septiembre del 2016. 2016. Yo fui a la oficina donde ya estaba Xavi. Exacto, yo estaba en centro de empresas, digamos, y Oriol vino a trabajar en la oficina del centro de empresas. Es verdad que el mundo hipotecario en empresas es bastante más diferente que en una oficina de particulares, ¿no? Porque las empresas normalmente no tienen o no gestionan o no hacen tantos procesos hipotecarios, pero la verdad es que la historia en CaixaBank fue dura, fue divertida, Sí. se aprende mucho y al final es la semilla, ¿no? de todo lo que nos ha permitido llegar hasta el momento en el que estamos ahora. Sí. Entonces sí, nos conocimos ahí en 2016, yo tenía, no sé, 22 o 23 años. Entonces, era un poco más viejo, ¿eh? La primera, jolín, pues hace casi 10 años. Casi 10, sí. Porque yo empecé en CaixaBank en julio del 16, madre mía. Bueno, y nada, pues, y luego pues años más tarde, porque allí coincidimos solo 4 meses. Yo estuve 4 meses solo, tú ya estabas y te quedaste. Y luego, pues años más tarde, pues empezamos a montar este proyecto allí por 2020-2021. Pero la pregunta era, ¿por qué decidimos emprender, ¿no? ¿Por qué decidimos cambiar? Ese cambio, ¿no? ¿Qué Sí. idea teníais? ¿Qué os hizo decir, uy, hasta aquí, esto no está funcionando como debería? Mira, al final creo que Oriol salió antes que yo de Sí. CaixaBank. Yo salí después en una excedencia que me pedí en ese momento. Oye, y un día íbamos quedando, al final nos conocíamos de CaixaBank, salíamos a cenar con un grupo de amigos y tal. Y un día, no sé si se puede hacer, tomar no sé si se puede hacer algo, spoiler del nombre del hotel, digamos, ¿no? Subimos sí. a la terraza del Mandarín, si no me equivoco, Sí, ¿era? me pasó de gracia. Y- Sí, ahí yo llevaba ya unos, no sé, o sea, eso era verano del 21. Yo salí del banco en noviembre, octubre del 2020. Vale. Entonces, nada, empecé unos meses y enseguida, pues un día con Xavi se lo expliqué, quedamos un día y ya se incorporó. Así que prácticamente llevamos desde el principio juntos, menos los primeros mesecitos. Yo siempre había querido emprender y cuando lo explico, o sea, lo explico siempre igual. Siempre había querido, tenía esa inquietud, esas ganas desde siempre. Y hubo un día, yo después de banca de empresas sí que estuve en una oficina de particulares, aunque también allí se gestionaban empresas pequeñas y autónomos y yo salté a eso, ¿no? Y bueno, pues un día estaba haciendo la hipoteca me parece que era el propietario de una de estas empresas y ya al final de todo me dice, espérate que no sé si voy a firmar contigo porque tengo un broker que me consigue una hipoteca más barata. Le digo, bueno, empecé a preguntar, le digo, ¿un broker esto qué es? Entonces empecé también a investigar y me dice, sí, es que no sé en qué banco me la consigue, pero claro, me cobra 3.000 euros, pero claro, es que la diferencia en el tipo de interés es mucho más... Vale la pena. Y nada, me volví un poco loco ahí y empecé a investigar, le pedí a ese contacto, el contacto del broker, al broker lo llamé diciéndole que, bueno, pues que tenía un familiar que no sé qué, al final empecé a investigar cómo funcionaba en otros países también, luego me cogí vacaciones que me quedaban días, me fui haciéndome pasar por broker, entrando a las oficinas de los bancos, a hablar con los directores, a ver si me cogían clientes o no, investigando, porque me di cuenta que por primera vez había aprendido algo sin querer en banca que me permitía emprender teniendo cierta ventaja, ¿no? O sea, conociendo algo, ¿no? Entonces, pues nada, sí que tardé muchos meses en salir del banco porque vino el COVID y tal, y entonces pues no era momento. Entonces, pues eso, acabo saliendo en octubre o noviembre del 2020 y pues en verano, unos meses más tarde, pues ya empezamos con Xavi a hacer de brokers tradicionales, ¿no? Que en ese momento hacíamos
no solo hipotecas, hacíamos un poco, la idea era hacer de broker, claro, o sea, veníamos de banca de empresas, lo que sabíamos más era de producto financiero de empresas, luego vimos que el negocio de la intermediación financiera realmente, donde hay negocio, donde el mercado crece, es en las hipotecas de particulares, en empresas es más complicado. Sí, en mi caso fue un poquito al revés, ¿eh? El emprendimiento no estaba en mi cabeza, o no había estado en mi cabeza nunca, digamos. De hecho, yo recuerdo que cuando estaba estudiando la carrera decía, yo nunca voy a trabajar en banca, nunca voy a trabajar en banca. Me gusta más el marketing, me gusta más, ¿no? La creación en ese sentido. Y fíjate, de pensar nunca voy a estar en banca a estar en banca pues desde el 2007 al 19, 12, 13 años. Nada más ni nada menos. Y nunca voy a aprender, y no solo emprendes, sino que te lías a emprender una startup, que es lo que más quizás riesgo tiene y más lío tiene, ¿no? Eso también, la siguiente pregunta va un poco por ahí, ¿no? ¿Cómo vosotros diréis a los jóvenes que ahora mismo dicen, hostias, queremos aprender, ¿no? Queremos dar el salto? ¿Qué les diríais o cómo lo enfocaríais un poco de, oye, esto quizá te lo puedes ahorrar, o esto no lo hagas así, o no te creas esto que ves por ahí, que quizá no te va a ayudar de verdad? Vuestro punto más real, lo que habéis vivido, ¿qué os puede aportar o qué les podéis aportar a ellos? Seguro que Xavi y yo tenemos visiones diferentes porque, bueno, pues al final, aunque los dos venimos de banca, pero somos perfiles algo diferentes y ahora, pues si seguimos con las preguntas lo veréis, ¿eh? Pero yo lo que veo, yo no emprendí hasta que sabía algo que la gente no sabía, es decir, lo que creo que mucha gente hace, muchos chavales con ganas de emprender y oye, pues todos mis respetos en ese sentido y ojalá yo hubiese empezado antes a emprender porque vas saltando, vas aprendiendo, ¿no? y quemando etapas antes y hay cosas que hasta que no emprendes no puedes aprenderlas. En ningún sitio, ni en la uni, ni en el trabajo, ni en ningún libro, ni en ningún podcast, ni en ningún curso de ningún influencer, es verdad. Pero sí que diría pues que sepan o estudien algo y emprendan de algo que realmente saben. Lo que no puede ser es que saltes yo qué sé, de la gente de marketing a la gente de IA, 2 meses, y hay gente que se frustra porque dices que quiero emprender, pero no sé de qué, me parece que luego ya todo el mundo va a hacer lo mismo que yo, entonces no tengo ventaja, entonces ahora sale una cosa nueva, entonces ahora voy a hacer esto. Claro, nosotros hemos emprendido en esto viniendo 14 años en banca, yo llevaba 5 años en banca, después empezamos de brokers financieros y después de 2 años como brokers tradicionales detectamos que en el sector hay cosas que no tienen sentido y que deben digitalizarse y profesionalizarse y montamos Openteca, pero claro, nuestro conocimiento del sector y del cliente y de los procesos, pues claro, era muy grande en este sentido, ¿no? Entonces, las posibilidades de éxito, obviamente, cuanto más conocimiento tienes, más aumentan. Una vez tienes eso, sí que ahí digo lo contrario. Prueba rápido, barato y constantemente para experiencia, ¿no? Al final y para encontrar al final el punto donde veas que están las oportunidades, ¿no? Tampoco te enroques en gente que, yo qué sé, pues, cree que siempre tiene que leerse 200 libros o ser el mejor en cierto punto para poder empezar. Y nosotros hoy día incluso nos equivocamos. Hay veces que, jolín, tenemos el funnel de ventas y un segmento de clientes vemos que no convierte del todo bien. ¿Qué hay que hacerle? Llamarle, hay que ponerlo diferente en la web, hay que impactarle más, a lo mejor, por redes sociales porque ese tipo de operación es más complicada y tenemos que crear más confianza. Bueno, no sé, a lo mejor hay 5 cosas a hacer, ¿vale? Pruébalas. Hay que probarlas rápido, barato, medirlas y luego, pues, ir a tope a por una, ¿no? Pues con eso, con todo. Digamos, el impacto de una startup es... o la gestión del día a día de una startup es súper divertida, ¿no? Porque yo siempre hablo muchas veces de que esto no es como cuando trabajamos nosotros en CaixaBank. En CaixaBank iba en esa dirección y girar un grado la dirección del transatlántico es imposible, digamos, ¿no? Tú hacías una propuesta y no sé si alguien te escuchaba y tenía que pasar 27 fases, no sé qué, digamos, ¿no? Meses y tal. En cambio, en una startup es súper diferente porque tú crees que vas hacia allí, las hostias te las pegas como panes y todas son económicas, digamos, ¿no? Porque al final pruebas, pones y tiempo, digamos, y retrocedes y tienes que volver a ir hacia donde crees que funciona y luego vais que no funciona, tienes que volver atrás y tienes que volver hacia otro sentido. Pero lo que decía Oriol es lo básico y lo fundamental.
primero tienes que creerte tu proyecto, porque si no te crees tu proyecto, adiós, digamos, ¿no? En ese sentido, vete a una gran empresa donde tienes una estabilidad de funcionario, digamos, y ya está, y no pasa nada. Pero tienes que creerte tu empresa y tienes que encontrar un nicho de mercado diferencial para que algo funcione y para que algo pueda tener éxito. Si haces siempre lo mismo, pues los resultados van a ser los mismos, digamos. Entonces, o buscas un elemento diferencial que te permita ¿no? dar el salto, crear, innovar, pensar, diferenciarte de... Para tener ventaja. O siempre va a ser igual. Al final estás compitiendo siempre, la gente tiene que entender eso, ¿no? Al final, cuando estás emprendiendo, estás compitiendo con los demás y cada uno en su oficina y cada uno en su sitio, pero los clientes están ahí en la calle, ¿no? Y oye, pues o creas una propuesta diferencial o es complicado. ¿no? También un poco para esto, al final, para la gente joven, ¿no? Oye, está muy bien arriesgar, ¿no? Poner, siempre que estar ahí un poco compitiendo para estar en el sector y ser alguien potente, por decirlo de alguna manera, pero desde una base sólida y decir que tengas una dirección, ¿no? Al final lo que queréis transmitir también, entiendo con esto. Nosotros también, en el momento que estamos hablando de esto, tenemos unos conocimientos que hace 2 años o 3 no teníamos, ¿no? Seguramente sería diferente el podcast. Nosotros al principio hacíamos todo por intuición, hostia, y creo que esto debería funcionar así. Tiene sentido en nuestras cabezas, ¿no? Y hemos pasado ahora somos mucho más analíticos. O sea, nosotros tenemos, ahora hemos contratado una persona in-house solo de datos y tenemos además una consultora de datos. ¿Por qué? Porque analizamos todo, o sea, hacemos una prueba, la analizamos, sale bien, muy bien, sale regular, la tocamos, sale mal, fuera. Entonces nos hemos vuelto mucho más analíticos en ese sentido. Si alguien tiene la posibilidad de poder aprender un poco de data y poder analizar sus procesos con sus clientes, sea un cliente B2C o B2B, y pueda entenderlo muy rápido y medir las cosas que hace, mucho mejor. Porque la propuesta de valor al inicio sí que puede ser un poco más filosófica, pero una vez bajas al fondo o mides las cosas y las pruebas o no puedes saber si estás haciendo las cosas bien o no. Y ahí es súper importante, digamos, la especialidad, digamos, ¿no? Antes éramos 3, digamos, ¿no? Nosotros, y pues eras el malabarista que hacías todo, digamos, ¿no? Desde la captación del cliente hasta la conversión y la firma del cliente en la notaría y demás. Estaba bien también, ¿eh? Era divertido. Ahora es verdad que pierdes un poco la noción de algunas cosas, ¿no? Pierdes el detalle de algunas cosas porque ya no estás en... Aunque lo intentas, digamos, estar en la gestión, en todos los procesos, en todos los flujos, en todas las etapas, pero no estás ahí en el día a día. Entonces, yo creo que para nosotros lo más importante en ese sentido es rodearte de gente súper válida, súper preparada en cada uno de los ámbitos, ¿no? Como decía Uri, hemos contratado a alguien de datos. Oye, pues encontrar a la persona de datos que encaje, que entienda el modelo, que entienda de hipotecas, que la curva de aprendizaje sea lo más rápida posible es ideal. Automatizaciones, lo mismo, ¿no? Tenemos a un chico in-house que se encarga del tema de automatizaciones. Pues necesitamos a los mejores, digamos, en ese sentido, y si no son los mejores, pues aquí se curtirán seguro y rápido, pero se convertirán. Necesitamos a los mejores en cada ámbito, en ese sentido, porque para nosotros cada espacio es fundamental. Claro, ahora también, hablando de esto, ¿no? Que necesitamos a las personas más preparadas o las personas que conozcan su departamento, su sector, todo en profundidad, ¿no? Y la otra cosa es vosotros, tenéis experiencia con clientes, bastante experiencia a día de hoy, y la habéis tenido. ¿Qué creéis que son las dudas más frecuentes en cuanto un cliente quiere gestionar una hipoteca? Dudas. ¿Qué creéis que es el hándicap para el cliente? Es decir, hostia, yo de aquí no me veo hacer una hipoteca yo solo. Es decir, es mi gran problema. ¿Qué problema tienen ellos? O sea, es súper divertida la pregunta porque hay clientes que sí que vienen sabiendo, ¿no? de hipotecas, o creyendo saber, incluso que saben más que tú de hipotecas cuando, hostia, llevo 13 años haciendo esto, digamos, ¿no? O 13 años en banca, si sumamos OpenTeca un poquito más, digamos, ¿no? 5 años o 4. Entonces, digamos, a veces la duda razonable del cliente es correcta, es cierta y demás, pero a veces el cliente sabe más que tú.
digamos, ¿no? Y eso es complicado porque entonces, ¿para qué buscas asesoramiento, digamos, que es lo que nosotros intentamos aportar al mercado, al sector, si tú sabes más que nosotros, que nuestras asesoras, que nuestro equipo, digamos? El problema ¿no? es la desinformación que hay en Internet hoy día y yo tengo todo el respeto del mundo por los brokers hipotecarios y por la gente que se dedica a lo mismo que nosotros. Es más, jolín, se dedica a lo mismo que nosotros. Significa que o sea, tenemos afinidad con ellos y compartimos una visión, ¿no? Dicho esto, como en todos los sectores, como todos, como en el sector sanitario, como en el sector legal, como en la consultoría, como en todos los sitios, pues hoy día es muy fácil compartir, hacer un vídeo como estamos haciendo, ¿no? Y compartir cosas, y es muy fácil salir por la tele diciendo cosas. Entonces, vienen muchos clientes con mucha desinformación. Y eso es mucho peor que les falte información, porque vienen con ideas en la cabeza, tanto en positivo como en negativo. Vienen clientes, dicen, no, es que yo he entrado aquí y esto es verdad, porque me sale una oferta al 90%. Yo siempre he pensado, siempre se ha dicho, siempre he escuchado que hay que tener el 20% de entrada. Oye, no, tú mira, eres funcionario y puedes llegar hasta el 100%. Eso tú, porque eres funcionario, otro a lo mejor no, depende de 1000 cosas. Pero ahí en positivo, también en negativo. No, es que a mí me habían dicho que los brokers consiguéis hipotecas al 100%. Tú puedes llegar al 90% solo. Por lo que sea, por lo que los bancos ofrecen a ese perfil que eres tú, dado tu nivel de ingresos, tu situación laboral, por cuánto compras, dónde compras, qué ahorros tienes, antigüedad laboral, si es un titular o dos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, tanto para una cosa como la otra, nuestro trabajo ahí es explicarle cómo funciona esto. Es normal porque al final una hipoteca, y más cuando es para vivienda habitual, es su primera vez que se hipotecan, no saben nada. Entonces es explicar y una vez se entiende y se explica, ahora asesoramos. Oye, dado lo que puedes conseguir, ¿qué es mejor para ti? Si hacerla a más años, a 30 años, a 20, si una fija, si una mixta, si no sé qué, si coger más hipotecas y menos, etcétera, ¿no? Además, yo siempre digo una cosa, ¿no? Firmas más en una hipoteca que en una boda, casi, o que en un matrimonio. Total. Con lo cual, la responsabilidad de casarte es divorciarte dentro de un año, o 2, o 5, o nunca. Sí. Pero la responsabilidad de una hipoteca es, por lo general, a 30 años y cuesta una pasta, digamos, ¿no? Con lo cual, es una decisión. El proceso de asesoramiento tiene que ser transparente, tiene que ser serio, tiene que ser formal, tiene que ser profesional, y profesional en ese sentido, y es lo que nosotros intentamos buscar. Justo también iba por ahí, ¿no? Un poco la siguiente pregunta, ¿no? Modelo de broker tradicional, ¿cómo os diferenciáis vosotros, ¿no? ¿Qué destacaréis sobre OpenTeca? De decir, ostras, nosotros no somos el típico broker que te promete tal, no te vamos a prometer todo, es una empresa seria, real y que te transmite lo que hay en el mercado. Sí, ¿No? Un poco. El problema aquí es el incentivo, el incentivo de captación de cliente, ¿no? Y nosotros hemos sido las dos cosas. Nosotros cobramos 4.000 euros al cliente antes, cuando éramos brokers tradicionales, por gestionarle o conseguirle una hipoteca al cliente. Ahora cobramos 0, ¿vale? Y la diferencia es importante, ¿eh? Ahora tienes que exponencialmente hacer un por 4, un por 5 de lo que hacías antes para tener el mismo honorario, digamos, y ¿no? eso que los bancos ahora por volumen ya nos pagan más. Al principio teníamos que hacer un por 6, por 7, por 10. Por 15. En función de la media del importe, ¿eh? Sí. Por 10, sí. El problema es que los brokers, para captar un cliente, tienen que venderle una hipoteca, unas condiciones al cliente. El cliente quiere, yo qué sé, 100%, y el broker le dice, sí, yo consigo hipotecas al 100%. Pero el broker no crea nada. O sea, cuando nosotros o los brokers, nosotros antes, o los brokers dicen, no, yo te consigo hipotecas al 100%, no, tú no consigues hipotecas al 100%. Hay bancos que ofrecen hipotecas al 100% para ciertos perfiles de clientes. Y tú tienes el conocimiento del mercado, dado que un cliente X en un banco Y puede conseguir ese 100%. El problema es que tú cuando eres broker lo que quieres es clientes. Entonces, y a veces no tienes claro si ese banco le va a conseguir o no, porque no sabes exactamente lo que le está ofreciendo todos los bancos, o trabajas más con unos bancos que con otros. Entonces, captas al cliente, lo envías a los bancos y luego, pues, si bien, y si no, pues, también, ¿no? Entonces, nuestra diferenciación, cuando nosotros hacíamos eso y tal, estábamos ahí, hubo un día que lo hablamos, yo creo que era diciembre del 2021 o enero del 22, que digo, si es que si los datos que miramos vienen de los mismos papeles, de la misma documentación que miran los bancos, lo único que hacemos es
enviar los papeles. Es verdad que hay algunos bancos que tienes poder de negociación, algunos bancos que tienen algún margen, tanto en el sí o el no, como dentro del sí, en apretar un poquito el tipo de interés, un poquito, eso tampoco es, no es nada increíble que puedas hacer, no, sí, sí. no. Es más, nosotros ya hay bancos que directamente ya es como si lo hubiésemos negociado a tope cada una, porque ya directamente, oye, nos dan el precio más bajo, ellos tienen unos márgenes, nos dan el de abajo siempre y ya está, porque ¿qué vamos a negociar? 30 hipotecas al mes con ese banco cada mes, vamos a decirle, venga, dame. Sería un desgaste ni ellos ni nosotros una locura, queremos eso. porque saben al final que vamos a entrar a negociarla. Claro, entonces, dame el mejor precio desde el principio para no entrar en el desgaste de, oye, dame, rebájame, no rebájame o lo que sea. Esto también está bien, ¿no? Esa puntualización que hacéis para que los clientes también entiendan, ¿no? Porque a veces también la duda es, ostras, si no cobréis al cliente, si no hacéis esto, si no hacéis lo otro, ¿cómo ganáis dinero, por decirlo de alguna manera? Pero ahí hay una cosa súper interesante, digamos, y es que los bancos tienen un scoring bancario y no salen de ese scoring bancario en el análisis, digamos. Te cobre 3.000 euros, 4.000, 5.000, 15.000 euros un broker o no te cobremos nada en Openteca, la oferta que te van a conseguir es la misma. Siempre y cuando negociemos ese punto de más, si es que con ese banco se puede, sí. O sea, siempre es la misma. Ningún banco dice, que el broker le cobra al cliente 5.000, voy a bajarle el precio. Para que le salga a cuenta al cliente pagar esos 5.000 euros. No, o que el cliente me ha entrado por la puerta, entonces no. O sea, el banco al final son entidades muy grandes y tienen unas ofertas que ofrecen, como digo, a veces hay poder de negociación, pero incluso otros no. O sea, hay bancos que no hay poder de negociación. Hay algún banco, sobre todo los que son más online y tal, lo que te da el banco es lo que es. Eso y si no, lo que pasa que pues si tú sabes que solo ese banco, como broker, va a poderle ofrecer al cliente justo la oferta que él necesita porque es el único banco de los únicos que hace, por ejemplo, el plazo de amortización a 40 años y ese cliente va justo de ratio, entonces si lo pone a 40 sí que le entra y tal, pues se le han denegado sus bancos, que lo normal es ir hasta 30, pero tú sabes que hay un banco que por su perfil entraría y coge sus papeles, haces un informe, lo envías a ese banco, devuelve la oferta y punto. No hay más historia. Entonces, nosotros cobramos de los bancos, pero cuando se explica y en redes parece que hayan brokers que le cobran al cliente y brokers que le cobren al banco. Y que siempre tiene que haber alguien más, como que hay, comillas, ¿no? Claro, entonces parece que haya esa diferenciación, que hay unos que hacen una cosa y otros que hacen otra. Y que los que le cobren al cliente, entonces su cliente es el cliente, y los que le cobramos al banco, nuestro cliente es el banco, y por tanto los incentivos que tenemos son los del banco. Oye, no, mira, nosotros cuando cobramos al cliente, también cobramos de los bancos que podíamos. Porque hay muchos bancos que o no trabajan con brokers que le cobran al cliente por un tema reputacional, simplemente dicen, oye, no es legal, se puede hacer, pero yo no trabajo con brokers que le cobran al cliente. Punto. 2, que cada vez son más. Que cada vez son más, además, porque cada vez pues, se va el sector a la digitalización y entonces cada vez más gente hace hipotecas con empresas igual que la nuestra, la gente más se entera que puede hacerlo gratis y entonces pues por típico lo que decíamos boca a antes, boca, la masa crítica de la gente lo va entendiendo. No hay oferta diferente entre alguien que te cobre 4.000 o alguien que no te cobre nada y le cobre solo al banco. Sí. No hay oferta diferente realmente, porque el banco entra tus datos en un sistema y ese sistema le da una oferta. Sí o el no y dentro del sí una oferta. Es verdad que el broker tradicional te puede ir a una cajita pequeña que a lo mejor nosotros no trabajamos. Nosotros trabajamos con los principales bancos que todo el mundo conoce, los 15 bancos, o sea, los 4 grandes, los otros 4 o 5 que todo el mundo conoce, y luego sí que alguna cajita pequeña y tal. ¿Hay alguna cajita, algún banco pequeño que no trabaja con intermediarios aún? Sí, están todo el mundo montando sus centros hipotecarios digitales, pero hay alguno que todavía no. Puede ser que justamente un cliente en concreto tenga esa oferta mejor que en todos los bancos grandes, o bancos más habituales, justo en esa cajita que ofrece una cosa diferente. Puede ser. ¿Qué probabilidad hay? Nada, ¿no? Que además esto es lo mismo, o sea, para que la gente lo entienda. ¿Con qué bancos firmamos más? Con los más grandes. ¿Por qué? Porque dan mejores condiciones. ¿Y por qué dan mejores condiciones? ¿Por qué dan mejores condiciones? Amazon o MediaMarkt, que es una tienda pequeña de
Electrodomésticos. Por volumen. Por volumen, por procesos, por economías de escala, pues los bancos grandes consiguen hacer ofertas más atractivas a la mayoría de perfiles que hay. Claro. Y ya está, y tienen más información, tienen más músculo, tienen más gente, tienen más capacidad. Y entonces pues son los que ofrecen mejores ofertas al cliente. O sea, nosotros enseñamos las ofertas al cliente y nos da igual si es la caja rural de no sé dónde, que si es uno de los cuatro. Claro, o sea, él ve y dice, oye, pues esta. Al final un préstamo es un préstamo. A ti te da igual tener una aplicación de un banco pequeño que una aplicación de un banco grande. Hay que pagar cada mes y ya está, ¿no? Entonces, para nosotros da igual, pero la realidad es que ofrecen mejores condiciones. Y además que nosotros en la plataforma, en la web, enseñamos las ofertas ordenadas por tipo de interés, con lo cual, además de los otros ítems, que si bonificadores, que si comisión de amortización, que si etcétera, etcétera, le enseñamos al cliente todas las ofertas que encajan con su perfil, con lo cual nuestro proceso de asesoramiento es 360, ¿no? Le explicamos todo lo que debe conocer de una hipoteca para que tome él la decisión, no la toma Openteca, el cliente toma la decisión de qué oferta le encaja más o le encaja menos, porque hay clientes que les encajará más tener un tipo de interés más económico y hay otros clientes que les encajará más, aunque sea un poquito más caro, tener una hipoteca sin bonificadores. Por lo tanto, el cliente es absolutamente libre de decidir a qué entidad financiera quiere mandar el expediente, quiere mandar la operación, por encima de los honorarios que nosotros cobremos de las entidades financieras, que hay diferencias. Hay bancos que nos pagan una cantidad, hay bancos que nos pagan otra cantidad. Nosotros no incentivamos el envío a una entidad u otra en función de lo que nos paguen, porque le enseñamos al cliente todas las ofertas que encajan con su perfil para que él seleccione la oferta en función de lo que considere que tiene que hacer. Total. Y con respecto a los brokers, pues yo creo que el proceso cada vez es más digital. Creo que vamos ahí. En otros países se está demostrando, ¿no? Portugal ha hecho un crecimiento espectacular en los últimos años hacia los brokers digitales en ese sentido. Y yo creo que los brokers tradicionales van a quedar un poquito más para aquellas operaciones muy complicadas o muy difíciles, ¿no? La semana pasada... complejas, la semana pasada teníamos... fiscal... y teníamos un ejemplo de una chica que nos decía, oye, tengo un local libre de cargas. No tengo hipotecas. Necesito hipotecar ese local en el porcentaje que se pueda para obtener liquidez para hacer 2 compras de vivienda de inversión, con lo cual son las entradas ¿no? lo que obtenga del local libre de cargas, van a ser las entradas para explicarle al banco que compro una vivienda de inversión para alquilar, pero además quiero que me mejores la hipoteca que ya tengo. Con lo cual, esa operación tiene una complejidad importante y necesita una focalización solo en esa, digamos, que el broker que lleva pues 5 o 6 hipotecas al mes puede hacer, digamos, en ese sentido. Sí, ahí ya no hay un análisis, no es asesoramiento hipotecario solo, es que es asesoramiento empresarial seguramente, oye, es asesoramiento en cuanto a flujos de caja, de cuotas que le va a quedar de una hipoteca de la otra, de si es mejor ponerlo como doble garantía o no, porque a lo mejor la querrá vender o no, seguramente hay temas fiscales también ahí de por medio, entonces es un asesoramiento mucho más amplio y ahí sí que eso, nuestro algoritmo no está preparado para asumir esos detalles, ¿no? Porque es que además seguramente el banco ahí, eso se va a riesgos y hay un análisis cualitativo de, oye, ¿qué tengo aquí? Y hay un análisis, pues como en banca de empresas, sí, ¿no? necesitará un proyecto seguramente en el que expliques cómo va a ser esa vida de esa persona mañana con esos ingresos, digamos, ¿no? Y tienes que encontrar un banco que quiera hacer una operación de esas, porque hay muchos bancos o que no entran en vivienda de inversión, que no entran en lo que no sea vivienda habitual o segunda residencia, hay bancos que no hipotecan locales y hay bancos pues, que te cuentan los porcentajes o los ingresos de los alquileres de una forma o de otra, por tanto... pues algunos que cuentan los alquileres futuros, entonces ya le iría bien, otros que no hacen doble garantía o la doble garantía no puede ser un local, es decir, bueno, es una operación que no tiene nada que ver con lo que nosotros... Con nuestro modelo. Nosotros entra un cliente, vivienda habitual, segunda o inversión, o mejorar la hipoteca actual, que es vivienda habitual o no, o una extinción de condominio, vale, perfil, que es ingresos, situación laboral, si es un titular o dos, a qué sector te dedicas, antigüedad laboral acumulada y también días en el contrato actual, ratio de endeudamiento según los préstamos que tienes, que son las cosas que miran los bancos. Después es más complejo porque esas variables generan
formas de cálculo diferente para cada banco. 600 ofertas diferentes solo con una entidad, sí. 600 combinaciones diferentes solo con una entidad financiera. Porque combina muchas de esas variables para el sí o el no y para ofrecer una oferta comercial diferente según el perfil. O hacen cosas como, oye, ¿qué pasa si, o sea, yo quiero antigüedad laboral de 1 año para los indefinidos, pero qué pasa si vienen una pareja que uno es funcionario y otro es indefinido de hace 6 meses? ¿Le cuentan los ingresos al indefinido? Ah, entonces sí. Bueno, genera al final una complejidad de combinaciones en este sentido, pero sí, o sea, al final eso es nosotros, la hipoteca normal, nuestro sistema, nuestro algoritmo por detrás sabe cómo van los scorings de los bancos, el cliente de esas 600, dado ese cliente, dado los filtros es porcentaje de financiación sobre hipoteca, plazo y tipo de interés, el cliente ve una oferta de esas 600. Si cambia los filtros, le saldrá o la misma calculada, por ejemplo, si cambia del 90 al 80%, quizá le sale la misma en ese banco calculada al 80%, o quizá por detrás sale otra oferta. El cliente ve el mismo banco, pero es otra oferta, porque ese banco al 80% ofrece mejores condiciones que al 90%. Puede ser, ¿no? Entonces, nosotros nos fijamos más en esas operaciones y sí, yo creo que van a quedar brokers y es lo que pasa en otros países, ¿eh? Por ejemplo, Portugal, que estabas hablando, están al 70%, o sea, hace 3 años estaban al 20% hipotecas intermediadas y están al 70%. ¿Y qué queda? Pues las grandes plataformas que hacen pues el 90% de las hipotecas, que son las más normales, y luego quedan, oye, hipotecas para no residentes o hipotecas para mayores de 50 años, que de ahí meten pues hipotecas inversas también y cosas así, ¿no? Bueno, especializaciones, ¿no? Fiscales, cosas así. Pero no tiene sentido que en una hipoteca al 80% le pagues 4.000 a un broker. Lo digo cuando nosotros hemos hecho eso, ¿eh? Nuestra opinión. Ahora, aprovechando también esto que comentabais de los modelos, algoritmos, cómo se trabaja en OpenTeca, ¿cómo diríais que se encuentra hoy la empresa? ¿Qué visión haríais de un inicio, de lo que veis vosotros al inicio? ¿Os imaginabais lo que tenéis a día de hoy? El equipo, todo lo que tenéis, ¿cómo lo definiríais? Si el inicio lo contamos con que hacíamos así antes, ratio, calculadora, entra, no entra, sale o no sale, la evolución es una locura, digamos, en ese sentido, ¿no? Básicamente por lo que yo decía antes, el tema de la especialización es fundamental y es importantísimo. Tenemos más equipo técnico que equipo comercial en sí dentro de la compañía, ¿no? Tenemos o estamos desarrollando el modelo freelance, que ahí nos va a compensar mucho, pero el equipo técnico, el equipo tecnológico de análisis es más fuerte a nivel de números, de cantidad que el equipo comercial. Y eso se basa, o lo hemos trabajado, o lo estamos trabajando básicamente, por la experiencia que tenemos. Tú no puedes tener un equipo técnico de X personas si no tienes datos y operaciones que analizar, ¿no? Si tienes 3 operaciones a analizar, pues seguramente lo podríamos haber hecho como lo hacíamos nosotros a mano. Cuando tienes 1000 operaciones a analizar, pues ahí puedes intentar encontrar patrones, puedes intentar encontrar criterios. Incluso nuestra visión es predecir la oferta casi que antes de lo que el propio analista del banco sepa lo que tiene que hacer, ¿no? Digamos, ostras, oye, toma, Banco X, apruébame la operación en estas condiciones porque ya sé que un trabajador en este sector, a este porcentaje y con estas condiciones, le vas a aprobar la operación al 80% con este precio. Se vuelve complicado, o sea, los bancos no te dan su scoring, hay bancos que tienen unas APIs, te dicen un OK o un CAU cuando tú envías, pero esto no va de saber si sí o no, el saber si o no es relativamente fácil, es dentro del sí qué ofertas te da el banco, porque ofrecen pues, un tipo de interés mejor o peor, tanto por ciento de financiación mejor o peor, más seguros o menos, que si puedes negociar la comisión de amortización a 0 o no para algunos perfiles. Entonces, bueno, hay bancos que, por ejemplo, nosotros no mirábamos un dato hasta hace poco, que es los datos del empleador, es decir, la empresa en la que trabaja ese titular, pues tiene un tamaño, tiene unos trabajadores, tiene una antigüedad y tiene un sector. Y hemos visto que para ciertos bancos es una variable muy importante. No es lo mismo que trabajas en el sector, pero en una empresa de 10 trabajadores que en una empresa de 20. Que además tiene sentido, digamos, ¿no? Tiene todo el sentido. Con todo el cariño. Antes ponías el ejemplo de Amazon, pues no es lo mismo trabajar para Amazon que trabajar en la frutería de la señora Pepa o del señor Pepe que está aquí en la esquina. Porque el riesgo de que te quede sin trabajo es mucho más alto, básicamente. Entonces es importantísimo
el tiempo que le dedicamos a analizar con cada entidad financiera cada una de las variables que tienen, porque cada banco hace el scoring a su manera, digamos, y lo que nosotros tenemos que tener precisamente es esa información para afinar cuanto más, no solo en el sí o en el no, sino en las condiciones reales de la oferta que se le pueda conseguir a ese cliente. Correcto. Al final ahora acertamos muchísimo, pero queremos acertar más y más y más. Hay operaciones pues, que siempre van a ser grises y se van a ir a riesgos y lo va a mirar al final un analista, pero también podemos ahí detectar patrones, oye, ¿cuándo se van a riesgos? ¿Qué pasa? ¿Qué suelen decir? ¿No? O sea, al final el gran problema es que le digas a un cliente, oye, claro, o sea, nosotros tampoco denegamos operaciones que pueden salir, pero cuando le dices a un cliente, oye, la operación puede salir al 90% y luego el banco se va a riesgos y te toca un analista que pues, es el más restrictivo y te dice, oye, al 90 no al 85, el cliente tiene que poner 7.000 euros más, el cliente tiene sensación de que Openteca, jolín, es que tú me habías dicho, oye, yo soy un intermediario, ¿sabes? O sea, yo intento ayudarte, intento ponerte las cartas encima de la mesa que puedes conseguir en el mercado hipotecario español y a partir de ahí escoger una oferta. Pero no somos el banco y a veces las operaciones no son blancas o negras, pero siempre queremos ir afinando y eso se hace con datos, se hace con tecnología, se hace con enriqueciendo el algoritmo en base a todo el histórico que tenemos y por eso, pues bueno, ahora hemos contratado pues 2 informáticos más, como decías, gente de datos, consultora de datos, inteligencia artificial, automatización, esto interno y tenemos más gente in-house, fuera de los freelance, de producto y de tecnología que de negocio. Es así. Es decir, chicos, para resumir, también la gente que nos está viendo lo pueda entender. Habéis multiplicado equipo, habéis multiplicado también estrategias a nivel de marketing, habéis multiplicado también colaboraciones con lo que es ahora, ¿no? Influencers, colaboraciones, etcétera. Hacemos de todo ahora. Sí. ¿No? Un poco. Bueno, al principio éramos 3. Mira, Openteca nace, creo que sale a la web, openteca.es. Está disponible el 8 de mayo del 2023, es decir, han pasado 2 años y medio así. Ahí éramos 3, Julio, Xavi y yo. Estaba pasando la hoja porque he apuntado aquí el equipo que tenemos ahora, porque de cuando éramos 3, que los tenías en una mano, era muy fácil, ahora somos 20. 20 in-house, más unos 30 freelance, más colaboradores. ¿En cuánto tiempo aproximadamente habéis multiplicado de 3 a 20? Pues estuvimos un año siendo 3. Un año, yo creo, ¿no? Hasta, yo creo que... Sí, verano del 24. Mayo del 24 creo que fue cuando ahí, cambiamos el modelo de enseñar las ofertas al cliente y a partir de ahí un poco. Yo creo que acabamos el 2024 siendo, ¿qué? 7, sí, igual. Puede ser. Y pues un año después... habéis multiplicado. Un año después somos 20. Casi, como quien dice, o más. Es una locura, sí. Y también a valores de la empresa, a valores económicos. ¿Cuánto se ha llegado a multiplicar el valor de la empresa? Pues del primer año siendo Openteca, no siendo broker tradicional, creo que hemos hecho del 2025 al 2024, que es el primer año entero de Openteca, un por 5, ¿no? Por sí, 5 mira, teníamos aquí 362 hipotecas firmadas, digamos, 240 en trámite. Yo creo que acabaremos el año con muy buenos números y con muy buenas perspectivas de futuro, digamos, ¿no? Que al final, pues lo que hayas hecho en el pasado está muy bien para saber de dónde vienes, pero en una startup lo que trabajamos y lo que estamos todo el día pensando, desarrollando y poniéndole el foco precisamente es en el mañana, ¿no? Hay que tener en cuenta también, que esto es importante, con los números, que las hipotecas duran de media 4 meses. No es que duren 4 meses, sacamos hipotecas en menos de 2 meses, en 1 mes y medio, y algunos bancos que son rapidísimos y tal, pero la media entre el cliente rápido y la media entre el cliente que viene, pierde la vivienda y luego vuelve a los 6 meses o a los 7 meses y le hacemos la hipoteca, pues la media son 4 meses, además el banco nos paga un mes más tarde, con lo que nosotros, cliente que entra hoy, de media, vemos la facturación en 5 meses, ¿no? Entonces, los números a día de hoy es lo generado, estamos en el mes 11, pues antes de verano. Claro, ahora entran muchos más clientes, lo que pasa es que no se ve hasta, pues eso, 4 o 5 meses, no ves la facturación, ¿no? Es el problema que también tiene este negocio, que siempre pues tienes que estar prediciendo. Plazo, pero aún así habéis tenido valores muy claros de crecimiento, tanto a nivel equipo, como a nivel de facturación, como de captación de clientes. En cualquier sector y en cualquier apartado. Total. Y bueno, y para acabar un poco también la entrevista, ¿qué ideas tenéis así más a largo, corto plazo, al siguiente año? ¿Cómo va a crecer Openteca? ¿Qué va a ser el boom? Nuestra apuesta es... se puede decir todo,
No, pero- sí. Nuestra Sí, porque ya apuesta estamos en ello. son tanto eficienciar el funnel a nivel in-house, ¿vale? Nosotros estamos viendo ahora hay cierto segmento de cliente que a lo mejor le cuesta compartir documentación, entonces, pues bueno, vamos a incorporar medidas para aumentar ahí los clientes, básicamente confianza. Al cliente hay que poder explicarle, oye, que yo solo te pido la documentación para darte un servicio, es que no puedo decirte qué hipoteca puedes conseguir en los bancos sin que me compartas la renta, la vida laboral y tal, que pueden hacerlo Hay gente- automáticamente. Hay empresas, hay intermediarios que sí que lo hacen, ¿eh? Sí, pero fallan, o sea, Nuestro análisis es diferente porque no tiene yo no te sentido. pregunto cuánto cobras, Claro. cuánto tiempo llevas trabajando en la empresa o si tienes hijos o no tienes hijos, Total. digamos, ¿no? Que son pues 3 de los indicadores que los bancos tienen en cuenta de los 60 que analizamos, ¿no? Pero hay empresas que te preguntan, nosotros no preguntamos, por eso tardamos un poquito más en darte las ofertas, digamos, ¿no? 24 horas, como máximo 24 horas. Cuando llega la CIRBE, que Porque es nosotros hasta 24 horas laborables. no preguntamos. Nosotros analizamos datos del documento. Tal como cada banco lo hace. O sea, si un banco mira la casilla número 3 de la renta, retribuciones dinerarias, y le resta las cotizaciones, las retenciones y le suma el resultado, un banco, nosotros lo hacemos así para ese banco. Si un banco mira las 3 últimas nóminas, la media, lo hacemos así para ese banco. Y si un Hay bancos que miran las últimas 2 rentas, ¿no? La media Lo que de las sea. últimas 2 rentas. Total. Bueno, pues haces el cálculo de esa forma y eso es súper importante porque la conversión o la realidad de esa oferta, o sea, ¿no? Sí, Lo sí. real de esa oferta es muy diferente a cuando te preguntas cuánto cobras, porque la gente dice, oye, cobro 2.000, pero luego de los 2.000, 500 son variables. Claro, y hay bancos que no miran los 1.500 variables. no. O hay, que nos pasa un O en montón, ¿no? renta gané menos año pasado porque no sé qué, pero ahora gano tanto. Pero si ese banco mira renta, mira renta. Sí, o que alguien en CIRBE tiene un préstamo, pero te dice que el préstamo es de su hermana, porque a su hermana no se lo daban y tuvo que pedirlo él o ella, ¿no? Ya, pero aunque te lo pague tu hermana ese préstamo es tuyo, porque en la CIRBE te aparece a ti ese préstamo, ¿no? Entonces, nosotros analizamos la información con datos reales. Y el hecho de analizar la información con esos datos reales Muy conlleva importante. que la conversión sea mucho más elevada. Hablando de esto, muy importante, y es un paréntesis en la pregunta que era, pero no usamos los datos para otra cosa que para poder enseñar ofertas lo más fiables posible al cliente. Y ni los datos ni la documentación son compartidas con los bancos previamente. Nosotros enseñamos las ofertas en pantalla, que son estimaciones muy realistas de lo que el banco va a dar, pero solo se enviará la documentación al banco que el cliente escoja después de la reunión de asesoramiento con el asesor hipotecario de Openteca. Y en cuanto al crecimiento, pues in-house, ya te digo, eficienciar esto, ¿no? Hacerlo un poco mejor en este sentido. Estamos pues viendo automatizaciones, llamadas con inteligencia artificial, poder explicar. Al final, siempre son clientes nuevos, siempre tienes que explicarlo, aumentar por ahí el volumen también. Luego la red de freelance, ¿vale? En vez de personal in-house, pues oye, le damos el poder a brokers que son autónomos, le damos toda la tecnología de Openteca y los acuerdos con los bancos para que sean capaces de ser brokers freelance sin tener que cobrar al cliente. Igual que trabajamos in-house en Openteca, eso está creciendo muchísimo. Empezamos en agosto y creo que somos 30 y pico, ¿no? Y luego estamos sacando también una marca blanca de Openteca para brokers. Algún broker que dice, oye, yo no quiero ser broker Openteca, yo quiero ser broker con mi marca, pero lo vuestro es una pasada. Vale, pues te damos lo nuestro, te cobramos un pequeño fee mensual y te alquilamos todo lo que nosotros hemos construido. Y también para inmobiliarias que quieran interiorizar el departamento financiero, que a lo mejor pues trabajan con un broker externo, pero dicen, jolín, si me lo das todo, pues para enviárselo a un broker y que el broker le cobre al cliente... Ese margen que le cobra al broker, Claro, lo cobro yo. Lo digamos, cobro yo, ¿no? Lo Si gano cobran yo. horarios que lo cobren internos y si no también pues tienen más controladas sus operaciones. Hay algunos brokers porque trabajan muy bien, pero hay algunas inmobiliarias con algún broker pues que no está todo lo contento que sea o el broker se llena de trabajo, entonces ya no puede cogerle más operaciones. Pues a las inmobiliarias lo mismo, le decimos, oye, el trabajo lo va a hacer por detrás Openteca desde que lo envías al banco, no lo envías al banco, lo envías a Openteca, el seguimiento con el banco y todo con el banco lo hacemos nosotros, pero te doy mi tecnología para que tú puedas descargar la documentación automática, crear el informe automático, se dispara a CIRBE, tenemos el expediente completo, puedas decir al cliente, oye, mira, estas son las ofertas que puedes conseguir, el cliente dice, jolín, esta me interesa, entonces ya lo envían a Openteca y lo gestionamos. Bueno, es una marca blanca, entonces... Allí es importante, ¿eh? Las inmobiliarias que nos vean, que nos contacten, porque será importante en ese sentido que... Tenemos esa versión y también una versión sin marca blanca, que simplemente es un código de referidos y nosotros... que la él puede gestionamos. pasarle al cliente y el cliente puede hacer el proceso igual que si fuera Igual con, que si fuese con Openteca, con Openteca, digamos, en sí. ese sentido. Ahí, digamos, una
fase importante de todo esto es precisamente que muchos clientes nos preguntan, ¿pero gratis? ¿De verdad que es gratis todo esto de lo que me estáis hablando y lo que me estáis explicando? Y nosotros, al final, mucho análisis que hemos hecho es que muchas veces los clientes interpretaban lo gratis como de mala calidad, digamos, o mal servicio, y estamos intentando desmitificar precisamente eso, ¿no? Claro. Lo gratis no está reñido con la calidad o no está reñido con el buen servicio, y la demostración precisamente es de la Hay gente que dice que sí, lo que es gratis no puede ser de buena calidad, no puede aportar valor. O si es gratis es que tú eres el usuario o tú eres el producto. Aquí voy a explicar una cosa y vamos un poco tarde porque teníamos una reunión hace 5 minutos. Es verdad que en algunos sectores si tú no pagas eres el producto. No en nuestro modelo de negocio, que es un marketplace. Un marketplace y un broker, como su palabra indica, que significa intermediario, intermedia, entre oferta y demanda, en este caso, entre ofertas de los bancos y demanda de personas físicas que buscan hipoteca. Entonces, somos un intermediario, hacemos de puente entre la oferta y la demanda. Eso es un marketplace. Una cosa, no puedes crear un marketplace sin una de las dos cosas. Si nosotros tuviésemos muchos bancos con muy buenas ofertas y muy buena tecnología, pero ningún cliente, no sirve de nada. Y si tiene muchos clientes, pero ningún acuerdo con ningún banco, no sirve de nada. Entonces, ¿por qué el cliente para nosotros, aunque no le cobremos, sigue siendo el cliente? Porque es un necesario para nuestro modelo de negocio. Una cosa no vive sin la otra. Ahora bien, obviamente, si somos tan eficaces que sabemos las ofertas que van a conseguir, entonces bajamos nuestros procesos muchísimo, nuestros costes muchísimo, y somos capaces de generar volumen para que los bancos nos paguen más, y entonces somos capaces de hacer rentable este marketplace sin cobrarle honorarios al cliente. Además vamos a captar muchos más clientes, porque no es lo mismo cuando cobras 4.000 que 0, entonces aún más volumen, aún más bancos y más nos pagan los bancos, entonces aún reinvierto más, aún capto más clientes, ¿no? Bueno, digo y ese es el crecimiento importante que han tenido, como hablábamos antes, en Portugal. Digamos, ¿no? Brokers intermediarios que no cobran, que han pasado del 20 al 70 en 2 años, pues al final es un poco el espejo o el modelo a seguir en España, digamos, ¿no? En ese sentido, que yo creo que estamos en la línea. Hemos incrementado muchísimo en España en los últimos 2 o 3 años el porcentaje de operaciones intermediadas. Hay un banco que está por encima del 50% de operaciones que vienen de intermediarios financieros. Y alguno que más, que solo hace con... Y el resto van encaminados o van en la línea. Piensa que para los bancos es externalizar la captación del cliente, con lo cual pues es un poco ¿no? intentar ir a captación o a coste cero de captación. No será cero porque nos pagan el honorario que nos toca a nosotros. Sí, pero es a éxito. Es un coste variable para ellos. Sí, al final sería un poco esa, ¿no? El resumen de Openteca, lo que queréis llegar a crecer en el próximo año, que es bastante todo lo que habéis dicho, porque freelance... Esperamos hacer un por 10 de lo que este año hemos hecho. También este año, muy importante, que hemos roto ese problema del huevo a la gallina de justo los marketplaces, O sea, BlaBlaCar, si no tiene conductores, no hay gente que pueda ser llevada, ¿no? Si falta una cosa, falta la otra. Pues nosotros este año, con el volumen, ahora ya tenemos todos los bancos principales. Y tenemos al equipo. Etcétera, tenemos al equipo, etcétera, ¿no? Entonces era importante llegar a este punto, ya estamos en él. Entonces, pues seguir creciendo. En esto, ¿no? El año 2026 es el año de despegar. De la explosión. Con la estructura que tenemos, ya deberíamos poder hacer o deberíamos poder cumplir las métricas que preveemos. Es el año de la explosión a nivel comercial. Más que de producto. El producto obviamente se sigue mejorando, se sigue enriqueciendo, procesos, etcétera. Habéis dicho que ahora estará creciendo y todo. Pero a nivel comercial es el momento de buscar el ser los números uno, el liderar en número de operaciones intermediadas el sector. Bueno, y con esto finalizamos la entrevista. Os queríamos agradecer tanto a Xavi como a ti, Oriol, que nos hayáis dejado conocer un poquito mejor qué es Openteca, cómo funciona el equipo, vuestros valores y también lo que tenéis pensado para el próximo año, para 2026, que creemos, ¿no?, que será el año del despegue. Gracias, chicos.